Se suele decir que la ciencia más avanzada no se diferencia de la magia, y la física cuántica es un gran ejemplo de ello. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos más renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay alguno que probablemente conozcas, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo un experimento. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Bueno, pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ellos, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. ¿Difícil? Volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo, es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto, o la rueda o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parking. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico, medir cambia aquello que mides, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque eso incomodará a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo y error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia.